estoy solo. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de No Estoy Solo. Es el sábado 2 de agosto, han pasado unos minutitos de las 10 de la mañana. Soy Dante Palma, voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Juanjo Agüero me acompaña en la producción. Juana Silva está en la operación. En este caso, bueno, reemplazada por Gonzalo, que está dando una mano, así que le agradecemos a ambos. Gonzalo siempre está ahí también ayudando cuando lo necesitamos. Bueno, tenemos un programa con la estructura de siempre, por supuesto, y ustedes nos están escuchando en el lugar de siempre, claro, en la rz.com.ar, también algunos que se inclinan por hacerlo a través de mi página web, no, mi página no es una página web, no, mi canal de YouTube, vamos a hablar bien, canal de YouTube que es www.youtube.com/palmadante, siempre los invito ahí a que se suscriban, que lo hagan de manera gratuita, que aprieten la campanita esa para que les avise cada vez que subo algún contenido y para que lo miren, si les interesa, por supuesto, porque siempre les digo, en general tratamos de sumar contenido que a veces no aparece en el programa, además de, por ejemplo, cursos. Les voy a hinchar las bolas con el curso seguramente ahora en todo este mes, pero bueno, en los próximos días ya subo un nuevo curso que ya les adelanto que se va a llamar Entender la política, Platón, Maquiavelo y los ingenieros del caos. Así que adelanto exclusivo. O sea, la gente me paraba por la calle como a Mirta Laya. Dante, ¿cuándo vas a dar el curso de Maquiavelo? Y yo decía, por favor, esperá, que mirá, lo estoy pensando, lo estoy grabando, bueno, lo estoy preparando porque me puse a leer cosas. Uno tiene que leer para preparar las cosas. Conseguí la bibliografía también que les voy a mandar en el curso. Y Dante, bueno, ¿cuánto va a costar? No, eso como siempre, 2 mangos, 5 empanadas de Darín, no sé, más o menos. Ustedes saben, eso. A mí me gusta ponerlo siempre en términos de eso. Tantas porciones de Prat Guy, tantas empanadas de Darín, pero bueno, por el precio no se preocupe, después me escriben y yo les mando toda la data. Igual vamos a hacer lanzamiento oficial mundial en algún momento en el canal. Porque bueno, eso sí, yo sé que en distintas partes del mundo me paran por la calle diciendo, incluso gente que no habla español me para por la calle, me dice, ¿qué pasa con el curso de Maquiavelo? Bueno, así que si estén atentos y bueno, me gustaría que lo hagan. Por supuesto, nunca es por dinero esto, ¿no? Cuando me escriban a danteblog@gmail.com, me digan, Dante, ¿cuánto cuesta esto? No, más dale, boludo, no, ¿cómo cobras eso? Más así, pero estás trabajando, Dante, ¿cómo vas a cobrar eso? Y no, porque yo, viste, esto uno lo hace porque le gusta, por el amor al conocimiento. Pero bueno, ¿cuál es verdad? Pero si lo pueden hacer y si les gusta, bien. Y si no, bueno, no importa, miren el resto de los videos, que hay más de 200 que son gratuitos y que hay mucha información y porque la idea es esta, que esto esté abierto a todo el mundo, porque así somos de generosos los filósofos. Bueno, en fin, bien, ya pasé el chivo. En cuanto al programa, les decía, la estructura de siempre. Un primer momento de editorial, un segundo momento, que en este caso vamos a hablar de un libro que me gustó mucho leerlo, aprendí mucho. Demostré toda mi ignorancia respecto de un tema. Creo que algún día les hablé al final de que lo había leído y les comenté, pero ahora escribí unas líneas como para hacerlo más preciso. Así que la primera parte, digo, el editorial, me salgo de la coyuntura, está un poco podrido, de hablar siempre de Milei, de las elecciones, de cosas. Así que les voy a hablar a su vez, bueno, de algunos autores que sí los cuales estuvimos conversando en los últimos semanas, meses, que no son autores demasiado conocidos, pero bueno, que ya empiezan, si a ustedes les interesa el tema de inteligencia artificial, tecnología, constitución de la subjetividad, grandes compañías. Vamos a hablar de Mark Zuckerberg, obviamente ustedes lo conocen, Facebook. Vamos a hablar también de Peter Thiel, Palantir y PayPal, una cabeza más respetable, interesante. También línea libertaria, políticamente hablando, pero un tipo interesante, que tiene cosas para decir. Y uno que diría que me parece que es más polémico que interesante, pero también tiene aspectos para resaltar, no es ningún sonso, es Curtis Yarvin,
referente de lo que podríamos llamar la movida neorreaccionaria y pro-monarquista en Estados Unidos. Cosas que uno las menciona así y resulta algo delirante, pero gente a tener en cuenta. Así que hice como una nota con los tres, y después les voy a justificar por qué los uní. Creo que vale la pena. Y después les voy a hablar de la segunda parte, de qué libro se trata, pero como siempre, o cuando justamente el editorial no toca mucho la coyuntura, hablemos rápido de lo que pasó esta semana. A ver, creo que en la parte económica está la cuestión del dólar, empieza a acercarse al famoso techo de la banda, entonces empiezan las especulaciones, carry trade, no, el gobierno aguanta, no aguanta. Bueno, el gobierno dice, está flotando, así que esto podía pasar. Bueno, está bien, sí, pero hace 2 meses me decías que ibas a ir a comprar cuando bajara de los 1000, ahora está 1370, creo que cerró. El jueves cerró. Yo estoy grabando el viernes, así que no sé cuánto va a cerrar hoy. Capaz que incluso cierra más, o hay una intervención más grande, o digo al revés, a pesar de que están interviniendo, está subiendo. Uno entiende que a mí me escuchan todos los sábados decir lo mismo, hasta que un día me voy a equivocar, pero uno entiende que el gobierno tiene las espaldas suficientes, llamadas dólares, para aguantarlo hasta las elecciones. Y por lo menos aguantarlo sin que supere el techo de las bandas, que eso sería ya un descontrol. Pero, bueno, probablemente la tendencia sea a que esté todo el tiempo en el techo de la banda, y eso, después de las elecciones, va a generar una presión que va a ser insoportable. O sea que algo va a haber que hacer. Me parece que hasta las elecciones se va a sostener entre las bandas, quemando dólares, porque así se sostiene también. Y que el gobierno sin duda desaprovechó la oportunidad de comprar dólares. Esto es dicho por el propio FMI, no dicho por el trotskismo, ¿sí? Bien, eso tenemos ahí por un lado. Después, algo que quizás la próxima semana escribo alguna cuestión, porque estuvo girando bastante, y bueno, pero como quería tocar otros temas, declaración de Grabois, declaración de Ofelia Fernández, también acerca, en realidad es un apriete público, digamos, parte de una negociación pública al interior del, ¿cómo se llama? Frente Patria, ya no sé cómo se llama. ¿Sí? Diciendo, mirá que vamos por afuera, mirá que si no me pones a mí, vamos por afuera. Casi. Grabois diciendo cosas como, yo soy el que más mide. Bueno, la verdad que no. No. Yo sé que más me dice, aparece como el único candidato del espacio peronista. Bueno, también, yo también, un ladrillo también mide más si le decís, este es el candidato del partido peronista. Sin desmerecerlo a Grabois, digo que tiene sus virtudes, pero eso es mentira. Y de hecho, los tiempos cambian, pero cuando Grabois se presentó con todo el aparato dispuesto por el partido, nada más que de una manera inexplicable, lo quiero desarrollar mejor después, pero por lo pronto yo diría inexplicable, como le abren una PASO contra Massa a Grabois, un regalo, digamos, para levantar a un dirigente que a mí me parece que se va a transformar en el monstruo que se va a devorar a sus propios creadores. Esto sí se los puedo adelantar. Le regalan esa PASO que la pierde, estoy haciendo números redondos, no me acuerdo bien, pero creo que fue 80-20. ¿No? 80-20, creo que había 24-6, ¿no? Había sido. Sí, por eso, en la algo así como 80-20. Justamente contra Massa, que es contra quien él tiene más encono. Y lo mismo lo de Ofelia Fernández. Yo no sé si la escucharon, creo que fue en Gelatina, con Rosenblatt. El diagnóstico que ella da, yo lo suscribo, pero 100%. Esto de, sí, escúchame, a ver, no, lo digo con mis palabras, no con los de ella, pero la interpreto. Creo que ella también dijo, bueno, esta dirigencia me duerme, como decir, no me mueve un pelo, no me pidan que los milite, como decir, bueno, mira, votar los voy a votar, pero no me pidan que los milite, porque a ver, es el mismo frente de antes, nada más que sin Alberto Fernández y con Guillermo Moreno, pero sin Alberto, son los mismos de siempre. Entonces, eso no me genera entusiasmo. Eso más o menos fue lo que dijo Ofelia Fernández. Y vos decís, yo me representa esa reflexión. Si ustedes me escuchan acá, lo saben. Pero por otra parte también es cierto que, a ver, esa casta, por decirlo de alguna manera, esa casta del espacio del frente,
Bueno, también es la que la puso a dedo a Ofelia Fernández como candidata, porque digámoslo, es una chica con virtudes, pero que cuando fue candidata, no digo que no las tuviera, pero era muy jovencita, me parece que le faltaba, digamos, le faltaba un recorrido, que es el que hace gente, estoy hablando en términos de edad nada más, una chica que tenía 18, 19, 20 años, me parece, cuando fue por primera vez candidata, y no estoy evaluando a su vez después su labor como legisladora, pero ocupó, no me acuerdo si era el tercer lugar de la lista de legislador, bueno, porque la pusieron a dedo ahí, y no estoy diciendo que estuviera mal eso, pero sí estoy diciendo que son esas mismas personas las que la pusieron ahí. Entonces, en todo caso son las mismas personas que hoy aburren, que hoy no despiertan entusiasmo, que hicieron un mal gobierno. Entonces, a ver, creo que ahí también hay algo del orden de la ingratitud. Que uno puede decir, bueno, en la política hablar de ingratitud, tienen razón. Pero, bueno, en todo caso después lo escribo, así me gano los enemigos bien y con fundamentos escritos. Y no solamente que me saquen de contexto alguna frasecita. Nada personal contra nadie, Te vuelvo a decir que además yo encuentro, suscribo a esos diagnósticos. Creo que Grabois tiene razón en un montón de otras cosas, pero me parece que ahí hay un narciso grande. Insisto, hay un monstruo que además fue creado, fue posibilitado por otros que ahora están entendiendo que el monstruo va por ellos. Estoy elíptico hoy. Bueno, en fin. Vamos a escuchar el audio del municipio de Merlo y les cuento de qué va el libro. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Bueno, se los digo claro, así. Luciano Cánfora. Síganlo, tiene un montón de libros. Historiador italiano. En este caso hablando de la Biblioteca de Alejandría. Gran libro. Además, es un libro que sirve para ignorantes, casi totales como yo, y que también se mete en la discusión más académica, con fuentes, argumentando contra ciertos lugares comunes de los que conocemos. Se incendió la biblioteca, fueron los romanos, no fueron los otros, después fueron los musulmanes después porque estaban en contra de los libros, y entonces, bueno, ese es más o menos eso, el relato oficial respecto a lo que ocurrió. Y él tiene otra versión, donde, por supuesto, esos fenómenos ocurrieron, pero no fueron determinantes para la desaparición de la biblioteca, que tuvo una desaparición incluso mucho menos épica que el fuego, y mucho menos triste, mucho más, digamos, un largo y tedioso languidecer. Así que vale la pena, además un libro chiquito que lo editó Ciruela, creo. Bueno, después les hablo de eso. Me voy a quedar sin tiempo porque son también dos secciones largas, así que corto aquí. Escuchemos el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno con el editorial del día de hoy. La municipalidad de José Cepaz retomó la obra hidráulica y asfáltica de la calle Butler, que había quedado suspendida por el gobierno nacional. Una obra necesaria para todos los vecinos, porque en José Cepaz la obra pública no se detiene. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de agosto. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 15 de agosto, segundo vencimiento 29 de agosto. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Un futuro entre idiotas, anticristos y monarquistas. Zuckerberg, quien
puede que sea uno de los hombres más poderosos del mundo. Casi pierde una entrevista con un presidente porque es incapaz de levantarse de la cama antes del mediodía. Se trata de la misma persona que antes de una reunión donde hablaría para los más importantes mandatarios del mundo, retrasa su vuelo porque se olvida el pasaporte. Al mismo tiempo, exige que le construya un espacio de recepción propio para él y para su compañía, que a su vez estuviera aislado de los mosquitos que transmiten el virus Zika, que ustedes saben que es muy riesgoso para los embriones, ya que no quería perder la oportunidad de ovulación de su mujer. Y al mismo tiempo, en ese mismo viaje, le pide a su asesora diplomática, digamos, de la empresa, que le explique qué son las Naciones Unidas. Hablamos, obviamente, ni más ni menos, de Mark Zuckerberg, el actual CEO de Meta, Facebook, como ustedes quieran, a partir de las revelaciones de un libro que acaba de salir, que se llama Los Irresponsables, acaba de editar en español, y salió en inglés, salió en marzo, hace poquito. Lo escribe Sarah Wynne Williams, que es una ex empleada que, bueno, la cesaron de sus funciones por una serie de conflictos que tuvo con la empresa, ¿no? Si bien la propia compañía, esto también hay que decirlo, digamos, ha afirmado que las revelaciones de ese libro o bien son falsas o bien son tendenciosas, el perfil de Zuckerberg y a su vez de los principales cerebros de la empresa que aparecen en el libro y que son mencionados, coincide con comentarios de otras fuentes. De aquí que no sorprenda cuando la autora afirma que el trabajo diario de Facebook, que ella desarrolló durante 7 años, dice, textual, dice, antes que interpretar capítulos de Maquiavelo, se parecía más a cuidar de una pandilla de chavales de 14 años a los que les habían dado superpoderes. Eso era trabajar en Facebook. Según este perfil, entonces, Zuckerberg se parece bastante a un idiota en el sentido más moderno que se le da al término como sinónimo de alguien carente de inteligencia, pero también en el sentido original y antiguo de aquel que, recuerden, el idiota era aquel que desprecia la vida pública, aquel que está ensimismado en su yo y en su vida privada. Eso era el idiota clásico, era un término ahí mucho más neutral, era descriptivo. Eso acerca de Zuckerberg. Hablemos ahora de Thiel, Peter Thiel. Algunas semanas atrás, y esto lo vimos en el programa, me encontré con una entrevista a Peter Thiel, que es el fundador de PayPal y de Palantir, dos mega empresas de la actualidad. Desde mi punto de vista, por lo menos, es una figura mucho más formada que Zuckerberg. Eso se observa en la entrevista. Y allí, bueno, habla de la inteligencia artificial, digamos, de ciertos desafíos del futuro, pero lo hace en clave teológica. Me pareció muy interesante. Les voy a leer algunos pasajes. Lo que Thiel afirma es que la inteligencia artificial, la cual es uno de sus propulsores, ¿sí? es una verdadera incógnita, dice él, y que frente a la eventual pérdida de trabajo, esto más o menos, la verdad que coinciden, todo Silicon Valley coincide, cualquier analista, es evidente que va a haber una gran cantidad de millones y millones de personas se van a quedar sin trabajo, quizás vos, y yo seguro. Él se inclinaría por lo que en Silicon Valley de hace algunos años se llama el altruismo efectivo, ¿no? Muchos hablan de algún tipo de asignación básica, ¿no? Pero ellos hablan más bien de altruismo efectivo. El altruismo efectivo es una especie de beneficencia en la que se estaría pensando como solución a este problema de que la gente se va a quedar sin trabajo, no va a tener dinero, a su vez no va a tener nada que hacer. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿A una asignación básica o hacemos otra cosa? Uno podría decir almas caritativas, sí, almas ingenuas también, ¿no? Como si se fuera la solución al problema, ¿no? Le ponemos unos mangos en el bolsillo a la gente y ya está.
Pero lo más interesante de la conversación es su planteamiento acerca de digamos, dos grandes peligros para el futuro próximo, que es, por un lado, a ver, nada nuevo, podemos decir, guerra nuclear, lo estamos viendo en los conflictos que hay en la actualidad, armas biológicas, una inteligencia artificial quizás militarizada que en algún sentido empieza a tener armas que se manejan de manera autónoma, bueno, algunas fantasías de ese tipo. Eso por un lado. Y por otro lado, dice él, hay otro peligro, que es la posibilidad de un gobierno totalitario. La posibilidad de un gobierno totalitario. Claro, y dice él, el problema es que muchos creen que lo segundo, es decir, que el gobierno totalitario es el que va a resolver el primer problema, es decir, el tema del riesgo de la bomba nuclear, de la inteligencia artificial descontrolada. Se los digo de otra manera. A ver, Thiel lo que afirma es que, incluso refiriendo al Apocalipsis, por eso yo les decía que habla en clave teológica, indica que el avance descontrolado de la tecnología puede llevar al Armagedón, a esa batalla final, que después llevaría al día del juicio final, bueno, ¿sí? Y observa que muchos entienden que solo un Estado mundial, con una regulación mundial por encima de las soberanías estatales, sería capaz de evitar ese conflicto, si quiere. Pero claro está, a ver, Peter Thiel no es un heredero de la tradición kantiana que entonces va a defender una república mundial. No, es un libertario. Entonces, él ve... Hay algo peor para un libertario que el Estado. Es el Estado global. ¿Sí? El Estado global es peor que el Estado particular, porque de ahí no se puede salir, no hay ningún otro lugar donde salir, donde construir un imperio sin impuestos, digamos, ¿no? Fíjense esta cita, dice, el anticristo, el anticristo es el Estado global, el Estado mundial, dice, hablará todo el tiempo del Armagedón, como la batalla final, el fin de los tiempos, etc. Dice, asustará a la gente y luego les ofrecerá salvarlos. Su lema es paz y seguridad. Todo eso es lo que advierte Thiel, aclarando, insisto, que entonces que el anticristo, cuando habla del anticristo, se refiere al Estado supranacional, como podría ser, por ejemplo, la Unión Europea. Pero acá está pensando a nivel mundial, no solo continental. Claro, ahora dice Thiel, otro punto a tomar en cuenta es que se habla demasiado del Armagedón, y todo el tiempo estamos guerra o daño ambiental, estamos a punto de desaparecer, pero no se habla del otro punto, no se habla del anticristo, dice él, que es este estado global, que a su vez, según la Biblia, es el que llega primero. O sea, primero tenemos el estado global, ¿no? Es más, de la entrevista se sigue que para Thiel el anticristo ya está acá entre nosotros. Si bien el fundador de Palantir y de PayPal entonces plantea la urgencia con que debemos enfocar estos temas, por otro lado, refiere a un concepto que seguramente los que saben más de religión, que saben más de religión que yo, que son la mayoría, que se llama catecón. Catecón es, se puede traducir como lo que retiene. Lo que retiene, o sea, un dique. ¿Sí? Y él lo saca de la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Difícil decirlo, me salió bien, los tesalonicenses. Que Thiel interpreta como, digamos, una fuerza capaz de, justamente, mantener contenido el caos y el mal. Ese es el catecón. O sea, lograr que eso no se desborde. Realmente está utilizando como una metáfora, o en todo caso la pregunta podría ser, bueno, ¿qué sería el catecono? ¿Qué sería aquello que puede retener el mal? Uno diría, bueno, si bien, o si había, en todo caso, lugar para la esperanza, bueno, aquí Thiel solo aporta incertidumbre, porque él dice, Estados Unidos es el candidato ideal tanto para el catecón, o sea, para ser el que retiene, para ser el que permite que no se desborde, como para ser el anticristo, es decir, como para encabezar, digamos, el Estado mundial, el Estado global. O sea, si Estados Unidos hace un giro soberanista, esto es una interpretación propia, pero en clave Trump, digamos, si hace un giro soberanista de repliegue sobre sí,
si puede ser lo que contiene, entonces, digo, eso es una cosa. Ahora, también su fuerza puede llevar a ser el que lidere ese autoritario gobierno mundial, si es que se lo propusiese. Quizás en la línea mundialista en la que pensaron Roosevelt o los herederos del New Deal. Ahí obviamente me parece que se está metiendo en la política interna, pero es como que está diciendo, si ganan los republicanos llevan adelante una política nacionalista, soberanista, de repliegue, es el catecón. Va a poder contener. ¿Qué va a poder contener? Las fuerzas globalistas. Ahora, si ganan los demócratas, Estados Unidos va a ser el líder de esa movida global, que es el anticristo. De aquí entonces que Thiel entienda que las elecciones de Estados Unidos tienen una relevancia total, digamos. Una cosa que gana Trump, otra cosa que ganan los demócratas. A diferencia, ahí es claramente despreciativo, dice, con lo que sucede en Europa, como que Europa no compone mundo, Europa va siempre atrás de los acontecimientos, y alguien podría decir que justo lo que pasó esta semana con Van der Leyen y Trump, ella diciendo, venimos a negociar acá, sí, venimos a negociar, aceptamos exactamente lo que nos proponías. Esa es la negociación. 15%, sí, 15%, vamos a pagar 15% de tarifa, ¿sí? Bueno. Les hablé de Zuckerberg, les hablé de Thiel. Les quiero hablar de una tercera persona, que también hemos comentado aquí. Curtis Yarvin. Un bloguero que defiende una monarquía de CEOs tecnológicos, ¿sí? Que critica el Deep State, el Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo en Estados Unidos? Es el Congreso, las agencias, los tribunales. Ese es el Estado profundo. La burocracia estatal, si quieren por decirlo de alguna manera. Como así también lo que él llama la catedral. ¿Qué es la catedral? Las ONG, la prensa y las universidades que hegemonizan los discursos y determinan qué se puede decir, qué se puede pensar, para decirlo así de manera general, ¿no? Se lo cito, dice, el Estado profundo es el cuerpo del régimen. O sea, la burocracia es el cuerpo del régimen. La catedral, sí, es su cerebro. O sea, la batalla cultural que brindan las universidades, la prensa, etc., eso es el cerebro, eso es la hegemonía de lo que tiene que ver con el pensamiento. El otro es el cuerpo, que sostiene la cabeza, que piensa. Esto a su vez está dicho en artículos pero recientes, de las últimas semanas. Considerado parte de una corriente neorreaccionaria defensora de lo que se conoce como ilustración oscura, en algún momento podemos hablar de eso, Yarvin ha escrito mucho y sus textos están en la web, pero además se pueden encontrar como en libros que los fueron recopilando por años, ¿no? Igual, insisto, yo me sirvo por algunas de las entrevistas que dio últimamente como para que tenga más actualidad, porque viene escribiendo de hace décadas. De hecho, bueno, apenas algunos días después de la asunción de Trump, Yarvin afirmaba que Roosevelt, con Roosevelt está como muy, muy fijado, pero Washington o Lincoln finalmente manejaban el poder de manera totalizante y administraban el país como una startup, ¿no? Como estas nuevas empresas tecnológicas. Es decir, en otras palabras, eran algo así como CEOs nacionales que fueron presidentes que exigieron poderes especiales y gestionaron de manera fuertemente verticalista. Él apunta mucho a Roosevelt, a una famosa declaración y un pedido que hace Roosevelt en el medio de la crisis, donde en algún punto dice que necesito todos los poderes, que el Congreso me brinde los poderes para gobernar, porque si no, esto está paralizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y el CEO de una empresa que toma decisiones solo? Es lo mismo, ¿no? Pero claro, como lo dice Roosevelt, ustedes no nos critican. Un poco la discusión que se da acá en la actualidad en la Argentina, digamos, los libertarios dirán, acusás a Milei de manejarse por decretos o que el Congreso le votó superpoderes, pero cuando lo hizo otro o cuando lo pidió otro no. Bueno, hay muchos que dicen, no es lo mismo, en fin, dejémoslo ahí, pero esa es como parte de la discusión. Además, para Yarvin, esto es controvertido como mínimo, vamos a ser generosos, vamos a decir que es controvertido. El nazismo y el comunismo, dice que no son hijos de son hijos de la revolución democrática
global que invade Europa, dice él, desde, si quieren, la última mitad del siglo XVIII. Así que Revolución Francesa, ¿sí? Si en este sentido la democracia representativa no se opone a los regímenes totalitarios, como repetiríamos todos, sino que estos serían variantes de aquellos. O sea, los regímenes totalitarios son variantes de la democracia representativa que surge, otra vez, vamos a ponerla ahí, Revolución Francesa, Revolución Estadounidense, por ahí, pero última mitad del siglo XVIII. Lo cual a su vez entonces le permite a él justificar por qué yo quiero una monarquía. Porque mirá lo que salió de las democracias, o de lo que entendemos por la tradición democrática. Derivó en el nazismo y en el comunismo. Las monarquías funcionarían distintas. Yarvin además dice, bueno, que él no cree en el voto, ¿no? Y que frente a la objeción de que el país no es una empresa, es una objeción bastante obvia, se responde que los objetivos de una compañía no son solamente maximizar los beneficios, como podríamos decir que busca una empresa, sino que también lo que busca es que la compañía prospere, y eso se acomoda bastante a lo que uno pretendería de un país. En el mismo artículo que les mencioné antes, que en la versión escrita lo van a encontrar el link si quieren, Yarvin entiende que en la primera gestión, esto es muy interesante, escúchenlo, la primera gestión de Trump, él dice, no se anima a cruzar el Rubicón, ¿no? La famosa metáfora, cruzas el Rubicón y no hay vuelta atrás. Y bueno, no se anima. ¿Contra qué? A ver, ¿qué sería cruzar el Rubicón? Bueno, sería ir con todo contra el Estado profundo. Como que no dio ese paso. Y ahora dice, bueno, al menos lo ha intentado. Creo que ahí dice, como que se mojó los piecitos, dice, ¿no? Se metió un poquito, se embarró un poquito ahí. Aunque, por otro lado, dice, salvo la decisión de cortar los fondos del USAID, ¿no? Que era una especie de ingente cantidad de dinero que se utilizaba para bajar línea y para imponer valores norteamericanos, para exportar la democracia y los valores progres del Partido Demócrata. Digamos, salvo eso, que hay mucha gente que se quedó sin trabajo y por eso está enojada con Trump, porque se quedaron sin trabajo, se quedaron sin esos sueldos millonarios que cobraban a través de ONG, etc. Bueno, o revistas que recibían subsidios, ahora dicen, Trump no nos deja. ¿Pero cómo? ¿Pero vos recibías dinero de la USAID, que era dinero negro de la CIA y para hacer tu revista progre? Sí, pero es que Trump, cuidado con la derecha. Bueno, en fin. Bueno, así que dice que salvo eso, la verdad que tampoco tocó demasiados intereses. No tocó demasiados intereses. Además, bueno, Yarvin entonces critica al populismo republicano, él no es un populista, por lo menos así lo dice. También critica, obviamente, a la corporación demócrata y también critica al espíritu tech de los chicos bien de Silicon Valley. Pero hay algo más. Yarvin afirma que quienes componen la administración Trump están atrapados y que la única manera de que el poder real no acabe llevándolos a la cárcel, esto podría tener algunos cierto parámetro cierto parangón con la Argentina, es no perder más una elección. Claro lo que les estoy diciendo, ¿no? Ya me está diciendo a Trump, van a ir todos presos. O sea, el Deep State los está esperando, les va a encontrar cualquier cosita. Entonces, cuando terminen, van a ir todos presos. ¿Cómo lo van a evitar? No terminen. Él dice, no pierdan nunca más una elección. Es una manera más elegante de decir no terminen. Claro, ahora, esta afirmación, conectada a su insistencia en las bondades de la monarquía, independientemente de quién está al mando. De hecho, él dice, un Obama con 100% de poder haría muchas más cosas y mejores cosas que este Trump, que tiene solamente el 0,1 del poder. Así que casi independientemente de quién lo tome. Pero claro, esto planteado desde alguien que defiende la monarquía abre, para ser generosos e ingenuos, una serie de interrogantes acerca de qué nos está proponiendo para el país más poderoso del mundo, ¿no? Cierro con esto. Incluir estos 3 ejemplos de figuras, en principio dispares, Zuckerberg, Phil y Yarvin,
son dispares, tanto, digamos, en lo que respecta a su importancia en el debate público. Quizás algunos a Zuckerberg seguramente lo conocen, a nosotros capaz que no. Pero tanto en eso como en su formación, que me parece que claramente también hay diferencias ahí, y en su capacidad de injerencia en la toma de decisiones. ¿Sí? La injerencia que tiene Zuckerberg no es la que tiene Yarvin, ¿no? Eso no deja de ser arbitraria, es una decisión mía, personal, ubicarlos ahí, por qué hablar de estos tres. Pero pretendió mostrar que mientras estamos discutiendo el día a día, por no decir boludeces, quien ha sido determinante en la constitución de la subjetividad de más de una generación, estoy hablando de Zuckerberg, es un idiota que no sabe qué son las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y que no puede salir de sí mismo, además. El fundador, por otra parte, de algunas de las empresas más importantes del mundo, un tipo que no es ningún tonto, por cierto, pero entiende que el futuro se dirime en términos de Armagedón y anticristos. Y en Estados Unidos, un bloguero neorreaccionario cuyas ideas circulan a gran velocidad, incluso entre miembros de la administración Trump, esto es bastante conocido, yo no lo mencioné, pero es bastante conocido, incluso algunos lo citan, propone una monarquía y da a entender que la única posibilidad de supervivencia del actual gobierno es una suerte de autogolpe de Estado. Está diciendo eso. Si el futuro, entonces, va a estar moldeado por idiotas, anticristos y monarquistas, hay razones para preocuparse y, claro, también para ocuparse. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Mercado Vecino, alimentos frescos y de calidad a precios accesibles en la Feria Económica y Saludable de Berazategui. Conocé la agenda mensual en berazategui.gov.ar/Mercado Vecino. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No Estoy Solo, comentamos las novedades editoriales. Un incendio de 1000 años. El largo declive de la biblioteca de Alejandría. Todos sabemos que lo más parecido a esa biblioteca, capaz de contener todos los libros del mundo, fue la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, son muchos los cabos sueltos que al día de hoy existen al momento de reconstruir su historia. ¿Cuándo y quién la destruyó? ¿Fue Julio César? ¿Fueron los árabes por orden del califa Umar? El nuevo libro del historiador del mundo antiguo y filólogo italiano Luciano Canfora
el libro se llama La biblioteca desaparecida, que lo editó Siruela, busca responder estos interrogantes con una investigación que a su vez se inicia con dos preguntas que son claramente provocadoras. ¿Ha sido un incendio finalmente el que acabó con la biblioteca, como todos pensamos y como todos hemos repetido? El famoso incendio de la biblioteca. Y lo que es peor, yendo un paso más allá, ¿existió verdaderamente la biblioteca? A propósito de esta última cuestión, la pregunta es tramposa, porque sí, claro, la biblioteca existió. Sin embargo, también es cierto que digamos que la biblioteca se encuentra lejos de cualquier representación que podamos hacernos tomando en cuenta la imagen que tenemos de lo que son las bibliotecas modernas, ¿no? O que incluso uno siempre está pensando en Borges, en la biblioteca de Babel, como él la imaginaba, pero uno siempre piensa, bueno, es un edificio con todos los libros. Bueno, no era así. Este punto, te dirán, ¿por qué es relevante? Bueno, porque justamente le permite a la autora, a Cánfora, confrontar con las fuentes que adjudican la desaparición de la biblioteca al incendio de Julio César. Porque hay algunos que dicen, se incendió ahí, se incendió con Julio César. De hecho, bueno, el relato de Cánfora comienza con el viaje de Cateo a Tebas, no Alejandría, a Tebas, para visitar el palacio de Ramsés II, donde queda en evidencia que la biblioteca real de ese palacio no era un edificio autónomo, no es que vamos a la biblioteca, estaba afuera o adentro, en un espacio separado, no, sino que era simplemente una serie de estantes que contenían los rollos, obviamente no eran libros, los rollos que, y que a su vez eran parte del mismo palacio, ¿no? El palacio era gigante, y bueno, en una de las paredes había una serie de estantes, unas paredes inmensas, se imaginan, pero bueno, que contenían los rollos, pero no era un edificio aparte. A partir de esta evidencia, Cánfora concluye que el Palacio Real de Alejandría tampoco tenía, entonces, un edificio autónomo llamado biblioteca, puesto que, y acá se lo cito, dice, el modelo persa de Palacio Real inaccesible había pasado por medio de Alejandro Magno, a la monarquía helénica. También en Egipto, dice, la corte tolemaica se sumaba al remoto modelo faraónico. Entonces, diciendo, era el mismo modelo de palacio, entonces si en Tebas era así, en Alejandría tenía que ser igual, ¿sí? Entonces, recapitulando, a ver, la biblioteca de Alejandría, en tanto conjunto de estantes incluidos dentro del Palacio Real, fue un proyecto, digámoslo así ahora, inaugurado por la dinastía helénica de Ptolomeo Sóter, o de los varios, que después, fueron varios Ptolomeos. ¿Esto cuándo empezó? Bueno, empezó décadas después de la fundación de la ciudad realizada por Alejandro. Hablando siglo III antes de Cristo. Con Demetrio, quien pertenecía a la escuela aristotélica, que fue el encargado plenipotenciario, se buscó darle a la biblioteca el modelo del peripato que caracterizó a la escuela de Aristóteles justamente, y se avanzó en el plan de incluir todos los libros de los pueblos de la tierra, los cuales se calculaban algo así como unos 500.000 rollos. Ese era el plan. En el momento de esplendor, por ejemplo, Demetrio adquirió los libros de la ley judaica, si los presentaba, para los cuales contrató a 72 traductores encargados de llevar aquellos textos al griego. Era una tradición helénica, digamos, la dinastía era helénica, como así también los textos iranios atribuidos a Zoroastro, con más de 2 millones de versos, entre otras cosas, ¿no? Unos libros increíbles. Dice Cánfora a propósito de esto: si los griegos no aprendieron las lenguas de sus nuevos súbditos, pero comprendieron que para dominarlos era necesario entenderlos, y para entenderlos era necesario recoger sus libros y traducirlos. Así nacieron las bibliotecas reales en las capitales helénicas, no solo como factores de prestigio, sino como instrumento de dominio. En esta obra sistemática de recopilación y traducción, los libros sagrados de los pueblos dominados tenían un puesto relevante. La religión era, para quien intentaba gobernarlos, la puerta de su alma. Eso dice el autor.
Bueno, con la hegemonía romana, ya estamos hablando de varios siglos después, unos 3 siglos después, llega el episodio de Julio César, ¿no? Que da lugar a un gran malentendido, bastante extendido, por cierto, a partir de varias fuentes. O sea, mientras él se encontraba en el Palacio Real donde estaba la biblioteca, hay un intento, o sea, él había viajado a Alejandría y estaba en el palacio, y hay un intento de asesinarlo, hay un complot ahí, que luego deriva a su vez en una insurrección de esclavos y un ataque por mar contra el palacio. Pero, como les decía antes, el palacio, que justamente daba al mar, pero era inexpugnable, estaba construido de manera tal que era imposible llegar ahí. Más, a su vez, el plan de Julio César de incendiar, a propósito, es decir, las 60 naves tolemaicas que estaban ahí en el puerto, eso hizo que, bueno, en el barullo, digamos, eso le permite escapar a la isla de Faro, Julio César, y se salva. Pero claro, ¿qué pasó? El viento y la mala fortuna, podemos decirlo así, hicieron que el fuego se propagase, ¿no? Y hacia otras zonas, decían, más allá del puerto, y alcanzó esto, es una cita textual, dice, arsenales y almacenes donde había granos y libros, otra vez rollos, ¿no? Pero, claro, si bien hay una discusión entre los historiadores, Cánfora expone que esos rollos quemados, efectivamente se quemaron esos rollos, serían unos 40.000, dice, o bien no pertenecían a la biblioteca, si eran otro tipo de rollos, o bien eran un regalo de la dinastía hacia algún ciudadano romano rico y ostentador. Algo de eso se sigue de algunos textos de Séneca, ¿no? Pero bueno, en todo caso, dice, se trataría solo de una parte menor de los rollos de la biblioteca. O sea, si fueran de la biblioteca, en todo caso era una porción pequeña. O sea, que el resto se salvó. Expresado así, o a partir de esto, descartado, digo, el episodio como el causante de la desaparición, este episodio del incendio originado por Julio César, bueno, restaría entonces mencionar el otro episodio, que buena parte de la historiografía oficial señala, es, claro está, el que ocurrió a partir de la llegada de los árabes a Alejandría. Acá ya estamos saltando 6 siglos más, ¿no? Estamos en el siglo 7 ya después de Cristo, en el año 640, es decir, casi 1000 años después de la fundación, ¿no? de Ptolomeo Sóter. Es allí donde, en esa época, donde el comentarista de Aristóteles, que era Juan Filopón, conocido como el Infatigable, le pide a Amr, que era el responsable de la conquista, el árabe que estaba al frente de la conquista de Alejandría, le pide que proteja los libros. Decir, bueno, mira, llévate todo si quieres, pero déjame los libros, ¿no? Y lo que hace Amr, que no era un ignorante ni mucho menos, pero que obviamente no tomaba la decisión final, bueno, le consulta a través de una carta al califa Umar. Después de un mes llega esta contestación que es famosa también. Dice, el califa Umar le dice, en cuanto a los libros a los que has hecho referencia, que son obviamente los libros de la biblioteca, dice, si su contenido está de acuerdo con el libro de Alá, podemos despreciarlos, puesto que en tal caso el libro de Alá es más que suficiente. Si en cambio contienen cualquier cosa disconforme respecto al libro de Alá, no hay ninguna necesidad de conservarlos. Así que dice, procede y destrúyelos. Es tremenda esa carta. Bueno, también ahí depende de la fuente, pero bueno, algunos dicen que destruir todo ese material llevó como 6 meses, que los ponían en los baños y que a su vez había miles de baños. Bueno, en fin. Lo que también coinciden es que se salvó un solo autor, que es Aristóteles. Y a propósito, ya que lo mencionamos, Cánfora le dedica varias páginas a Aristóteles, narrando algunas de las vicisitudes por las que tuvo que atravesar la obra del maestro. Les menciono así brevemente. Primero, la decisión de Teofrasto de delegarle los libros de Aristóteles a Neleo. Sí, pues cuando se muere Aristóteles, bueno, queda Teofrasto después a su vez se muere, esto creo que es 284, creo que es, antes de Cristo.
le delega los libros a Neleo, los libros de Aristóteles. Pero porque se pensaba que Neleo iba a ser el que iba a quedar al frente de la escuela aristotélica. Pero eso no sucede, entonces Neleo se enoja, se retira ofendido a su ciudad y se lleva los libros de Aristóteles. Después también se cuenta el modo en que el propio Neleo engaña a los emisarios de la biblioteca de Alejandría, porque cuando se enteran los emisarios van y le dicen, te queremos comprar los libros. ¿Sí? Y él le dice, utiliza como una ambigüedad del lenguaje que es genial. Porque él le dice, sí, estos son los libros de Aristóteles. Pero en realidad lo que estaba diciendo era los libros de propiedad de Aristóteles. Aristóteles tenía un montón de libros de otros autores. No eran los libros que había escrito él. Entonces le dice, sí, acá tienen los libros de Aristóteles. Pero no eran los de Aristóteles. ¿Sí? Y de hecho, bueno, eso generó una confusión que hasta en el propio archivo de la Biblioteca de Alejandría figuran. Estos son los libros escritos por Aristóteles, pero no, eran simplemente la propiedad de Aristóteles más los libros de Teofrasto. Y otra cosa más que señala el libro es, que señala Cánfora, es bueno que después la decisión de los herederos de Neleo se muere, ¿y qué hacen los herederos, que eran muy brutos? Entierran todos los originales, en vez de ofrecerlos, los entierran. Eso los arruina, ¿no? Por la humedad, por las polillas. Después, a su vez, finalmente se terminan vendiendo, después, los herederos de los herederos lo terminan vendiendo, pero no a la Biblioteca de Alejandría, sino a la biblioteca competidora, que es la de Pérgamo, y después, aparentemente ahí, pasa a manos privadas, después se pierden, hay como una nebulosa ahí. Pero les mencioné la Biblioteca de Pérgamo. Esta surgió un siglo después de la de Alejandría, y la rivalidad fue tal que, dio lugar a una historia fabulosa. Claro, empezaron a aparecer estafadores por todos lados, que ofrecían rollos falsos o rollos remendados, que a su vez, claro, ambas bibliotecas los aceptaban simplemente por las dudas para no beneficiar a la otra. Y la rivalidad escaló a tal punto que en un momento Egipto prohíbe la exportación de papiro para perjudicar a Pérgamo, porque tenía que ver con las copias, ¿no? ¿Dónde hacían las copias? Pero claro, entonces Pérgamo se vio obligada a perfeccionar la técnica de origen oriental del tratamiento de las pieles, para así crear justamente el famoso pergamino que luego acabaría imponiéndose. Aunque Cánfora entiende que a lo largo de la historia las grandes bibliotecas parecen estar condenadas a perecer en el fuego, no solo la de Alejandría, sino de Roma, Atenas, las que vinieron después, en Bizancio. Lo cierto es que, el ocaso de la Biblioteca de Alejandría estaría vinculado más bien a un largo declive. Les leo un pedacito. Dice, destrucciones, ruinas, saqueos, incendios, arruinaron sobre todo las grandes concentraciones de libros ubicados habitualmente en el centro del poder, o sea, en Alejandría y en otros lados más. Por ello, aquello que ha perdurado no procede de los grandes centros, sino de lugares marginales, los conventos o de esporádicas copias privadas. Es más, para Cánfora, independientemente de la intervención de Umar, de la intervención de los árabes, que a su vez existió, por supuesto, y que habría sido, pero que habría sido sobre los pocos libros que quedaban, los cuales, a su vez, ni siquiera eran los originales de la época de Ptolomeo, o sea, se habían ido sustituyendo esos libros, no eran los que había conseguido 1000 años atrás, eran otros. De hecho, después, con el cristianismo habían aparecido otros libros, en fin. En realidad lo que dice Cánfora es que ya hacia el siglo III después de Cristo, lo de los árabes fue en el siglo VII, hacia el siglo III, en realidad la biblioteca ya prácticamente había desaparecido. Esto habría sido durante el conflicto entre Zenobia y Aureliano, cuando Alejandría perdió el barrio donde estaba la biblioteca, y según algunas fuentes dice, a partir del siglo III solo quedaba el desierto. Dividido entonces en dos mitades de 100 páginas, es un libro cortito, con una primera en la que el relato es casi detectivesco, casi como intenté contárselo yo, y una segunda mucho más pesada, donde se discute con las fuentes, mucha más tediosa. La biblioteca desaparecida es un texto que logra satisfacer tanto a neófitos como a especialistas. Yo estoy entre los primeros, seguro.
y que brinda argumentos sólidos para desentrañar el destino de uno de los proyectos más ambiciosos de la civilización. Destino cuyo final habría sido mucho menos épico de lo que se suponía, el gran incendio, no. Y que habría sido entonces gracias a un largo languidecer de 1000 años, en los que la destrucción, la ignorancia y la desidia ofrecieron una combinación fatal. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. La municipalidad de José Cepaz retomó la obra hidráulica y asfáltica de la calle Butler, que había quedado suspendida por el gobierno nacional. Una obra necesaria para todos los vecinos, porque en José Cepaz la obra pública no se detiene. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de agosto. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 15 de agosto, segundo vencimiento 29 de agosto. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Esa escena, aquella melodía, el último libro. En No Estoy Solo, criticamos, recomendamos y te ofrecemos la agenda cultural. Me pasé completamente con el tiempo, así que nada. Tengo algunos audios para hacerles invitaciones. Les prometo, en todo caso, después en el canal, en la semana, hablamos de libros. Así que métanse ahí en youtube.com/palmadante y la seguimos ahí. Pero Patricia y Gustavo me grabaron un audio de gente que yo quiero mucho y me gustaría que lo escuchemos juntos. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Mi nombre es Patricia Díaz Vialet, soy autora de los poemas sobre los que está basada la obra Todo mi cuerpo pertenece a la noche, con dramaturgia y dirección de Gustavo Pardi. La obra se estrena el jueves 7 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación y puede verse los 4 jueves de agosto a las 20 horas allí en ese teatro. Los espectadores van a encontrarse con 3 mujeres en el escenario que despliegan diferentes formas de relacionarse, de conectarse con la noche. La noche como cómplice del amor, la noche como espacio para el placer, la noche como momento lúdico, como fiesta y también la noche como misterio oscuro donde una puede esconder lo prohibido. Las entradas pueden encontrarse en Alternativa Teatral y en la boletería. Bueno, y antes de hacerles otra invitación, me gustaría que escuchemos el audio del municipio de Morón. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Ahora sí, antes era teatro. Bueno, ahora un tanguito. Vamos con un tanguito. A ver, ¿cuál es la invitación? Hola Dante y oyentes de No Estoy Solo. Soy Verónica Costa, cantante de tango, y quería invitarlos al próximo show que estaremos dando junto a Andrés Lineski en piano el viernes 8 de agosto a las 21 horas en Cambalache Social Club.
En Tangos antes del fin, nuestro show, los invitamos a compartir con nosotros un breve recorrido por alguno de los tantos paisajes que nos ofrece el tango, que son tan nuestros, ¿no? Tan de todos los días, con versiones originales de tangos clásicos y también con tangos nuevos compuestos por Andrés Linesky. Los esperamos entonces el 8 de agosto a las 21 horas en Cambalache Social Club, Defensa 1179, San Telmo. Las entradas las pueden adquirir ingresando a mi usuario de Instagram, Vero Costa Tango, y también a través de Alternativa Teatral. Nos vemos allí. Y antes de despedirnos, el audio del municipio de Berazategui. Mercado Vecino, alimentos frescos y de calidad a precios accesibles en la Feria Económica y Saludable de Berazategui. Conocé la agenda mensual en berazategui.gov.ar/Mercado Vecino. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Me queda para el próximo programa, en todo caso, sí mencionar, me quedo sin tiempo, pero habrán escuchado el caso, un caso trágico de un chico, ya es un muchacho joven que hizo un video contando que le había mentido acerca de haber sido abusado por el padre. El padre estuvo preso 3 años mientras se desarrollaba el juicio, hasta que finalmente fue absuelto y se demostró que había sido una falsa denuncia de la madre, que a su vez, no sé si sigue siendo, pero bueno, era funcionaria de un municipio, de La Matanza. Fue un caso además bastante reconocido, donde a ese hombre que era médico lo fueron a escrachar, incluso tal vez espacios y movimientos impulsados desde el municipio, también con funcionarias del municipio. Fue un escándalo y ahora bueno, se ha dado vuelta por la declaración de este chico y ha recibido la denuncia esta mujer, que es la madre. Es un desastre toda la historia, pues es una familia además completamente rota, mucho dolor, pero bueno, empiezan a verse ya muchos casos de lo que son denuncias falsas, y me parece que es un tema que hay que encararlo. Y uno diría, incluso desde los sectores progresistas, sería bueno que no dejen esa agenda, la agenda de la presunción de la inocencia, la agenda de la defensa de la igualdad ante la ley, que no se la dejen a la derecha. De hecho, la derecha es la que ha tomado hoy esa agenda y lo bien que hace, porque el argumento de que las denuncias falsas son el 0,0001, vamos, ya lo sabemos, ¿no? Hay un subregistro de denuncias falsas porque la denuncia falsa supone una instancia posterior. O sea, hay muchas denuncias falsas que terminan, como en este caso, en una absolución o en otros casos ni siquiera llegan a juicio, terminan en un sobreseimiento. Pero no son contabilizadas como denuncias falsas, terminan como absolución o como sobreseimiento. La denuncia falsa supone que en este caso el mal acusado realiza una denuncia y que finalmente se puede comprobar eso, o que algún tipo de instancia judicial actúa de oficio, como este último caso, para que finalmente, veremos si es así, si se comprueba entonces que la denuncia es falsa. Pero bueno, está saliendo porque además hay muchos casos, hay muchos casos y me parece que hace falta una discusión pública. Se ha hecho mucho daño a mucha gente y esa gente creo que merece justicia, merece igualdad ante la ley, merece presunción de inocencia y también merece que los que hicieron tanto daño también paguen de una u otra manera. En este caso ya hablamos de funcionarios, por ejemplo, que no renunciaron, que pedían la renuncia y escracharon al tipo cuando solamente lo habían acusado, o sea, antes de que exista el veredicto del juicio, pero ahora no renuncian, ¿no? Bueno, en fin, da para largo, hoy me quedo sin tiempo. Juanjo Agüero estuvo produciendo, entre Juana y Gonzalo armaron el programa. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo, hasta el próximo sábado.